días, chicos, nuevamente acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para dar inicios una vez más a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad nos toca desarrollar el curso de comunicación. Bien, quien te acompaña, mi Rosana, y el tema para el día de hoy es literatura de la colonia. Nosotros vimos la clase pasada todo lo que correspondía a literatura, pero de la conquista, ¿no es así? En el periodo en el cual, colocándonos en un contexto histórico, el de la conquista, recordando un poco, era pues el periodo en el cual llegaron los españoles y se dio todo este proceso de eh, occidentalización, de adaptar la cultura incaica eh, a la cultura española, ¿no? Porque fue el primer encuentro que se tiene entre estos dos mundos, ¿no? Recuerden que América, recientemente descubierta en ese entonces, pues se encontraba o se enfrentaba a una realidad muy distinta a una realidad europea que ya venía desarrollando una serie de sistemas mucho más adelantados. En la literatura de la conquista, de, perdón, de la colonia, lo que vamos a ver ahora es cuando ya se establece el imperio español, ¿no es así? Ya cuando ya España de alguna manera establece todo un virreinato, un sistema tanto político, económico, social, cultural sobre todo, ¿no? Generalmente ya en este periodo de la colonia, el contexto histórico-cultural en el cual nos desenvolveremos era un cambio totalmente brusco y totalmente de dependencia, tanto como decíamos en el aspecto social, político, cultural, en el cual España ejerció sobre toda su colonia americana, ¿no? Básicamente sobre lo que fue el imperio del Tahuantinsuyo. Además, si hablamos un poco de lo que fue la coyuntura o el momento cultural histórico que se vivió, era prácticamente la diferenciación social que habían entre españoles, criollos, indígenas, ¿no es así? La clase, las clases sociales muy rígidas, muy visibles que se establecieron durante esa época, además de la intolerancia religiosa. Es decir, recuerden que todo venía a raíz de un tema religioso. Generalmente en estas épocas mucho influía de alguna manera el contenido religioso por cada cultura, ¿no? De alguna manera lo que prevalecía y lo que haría existir a cada cultura era el aspecto religioso. Tenemos acá en el periodo de la colonia lo que fue la Santa Inquisición, que no fue más que un tribunal que condenaba casos de herejía, ¿no? Para nosotros casos en los cuales adoración a diferentes dioses, a imágenes. Recuerden que nosotros teníamos, antes de la llegada de los españoles, practicábamos una religión politeísta, ¿no? Con la creencia de diferentes dioses. Pero con la llegada de los españoles y el establecimiento de la colonia, pues este panorama cambia a la adoración de un solo Dios o la fe católica. Además de trabajos, pues, de dominación que básicamente se concretaban o lo podíamos ver a través de la esclavitud, los obrajes, las mitas mineras que se establecieron durante toda esta época. Y a partir de todo este contexto que se vivió, que se estableció, es que surgen características muy particulares en cuanto a la literatura. Recordemos que cuando hablamos de literatura hablamos de creación artística, pues generalmente todos los escritos narrados o desarrollados durante este periodo de 1570 a 1580 se concretaba básicamente en base a lo vivido, a lo que la coyuntura presentaba, que era todos estos aspectos o estas características que hemos estado viendo durante el contexto histórico-cultural de aquella época, ¿no? Además de que sabemos muy bien que en España tenía mucha influencia la cultura francesa, ¿no? Era, de alguna manera, muchos decían que España quería imitar la época de la bella época de Francia, ¿no? No solamente la parte social, sino también la parte cultural. Entonces nosotros, como colonia española, recibíamos todas las influencias que podían venir de España por parte de toda Europa a través de España, de justamente este dominio. Y esto se vio reflejado pues en los escritos, en los manuscritos, en todas las obras, tanto
en lo que era poesía, prosa, teatro, todo lo que se empezó a plasmar. Además de que estas muestras literarias eran mucho más frecuentes. Recuerden que ya España se había establecido, ya había un virreinato del Perú, ya se estableció, ya el tema de Tahuantinsuyo, el tema del Imperio Incaico quedó de alguna manera mm, desfasado, quedó fuera de la memoria, al menos prohibido en la memoria. No sé si en aquella época hubo un proceso de occidentalización muy, muy fuerte. Entonces se dio con mucha más apertura todo este proceso literario de la época de la colonia y eso es lo que queremos representar de alguna manera o hacerte entender. Tenemos representantes en poesía como Amarilis. Ahora recuerden que Amarilis es un seudónimo. Ya ustedes lo van a poder desarrollar bien en los que tienen el libro o investigar también. Es un seudónimo en el cual básicamente está orientado a lo que es la poesía en la época de la colonia y habla un poco de la amargura, del sufrimiento, porque es justamente lo que se percibía en ese contexto. En prosa tenemos a los representantes como Pablo de Olavide y Concolo Corvo, ¿no? En el teatro tenemos a Peralta Barnuevo y otros representantes persos son los más destacados durante este periodo literario durante la época de la colonia. Recordemos, y nuevamente te repito, igual que como fue en la literatura de la conquista, que muchos de estos escritos van a reflejar el sentir de lo que se vivía en aquella época. Por eso es que es muy importante tomar en cuenta el contexto histórico-cultural, porque es en base a esto es que las muestras artísticas, tanto en obras literarias o de repente en pinturas, en esculturas, van a reflejar el sentir y van a reflejar toda la realidad coyuntural que se vivía en la época. Bien, chicos, espero haya sido, son avances, conocimientos que tú vas a tener que ir adquiriendo, son temas muy bonitos y bueno, espero que te haya quedado claro. Igual ya sabes, cualquier consulta puedes hacérmela llegar a través del WhatsApp. Vas a tener una tarea que va a consistir en desarrollar la biografía de uno de los representantes de la literatura de la conquista. Solamente uno e ilustrarla. En eso va a consistir tu tarea para el día de hoy. Muy bien, entonces ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Hasta la siguiente semana.